Seguimos y nos acompaña Juan Cruz Lucero, integrante del Centro de Economía Política Argentina. Tuvo la amabilidad de venir aquí a presentar un informe sobre pymes en Bahía Blanca. Gracias, Juan. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. La verdad que mirando los números no son nada alentadores. ¿Qué dicen ese informe? La verdad que sí, son muy preocupantes. En general, un poco hablábamos fuera del aire, está muy vinculado a la dinámica del salario. En general, la matriz productiva bahiense está vinculada a los comercios y los servicios en términos más importantes. Hay algunas actividades como la construcción y la industria, pero específicamente tiene que ver con los servicios y los comercios. Y están muy vinculados al derrotero, si se quiere, de los salarios. Y la verdad que en ese sentido todos hemos experimentado la pérdida de poder adquisitivo y está muy vinculado con eso. ¿Qué? ¿Porque se necesitan más sueldos más altos, se pierden las pymes? Sí, por supuesto, digamos, cuando hay aumento de las tarifas, cuando hay paritarias por detrás de la inflación, todos nosotros podemos consumir menos. Y eso se ve claramente en la encuesta que realizamos desde el CEPA con empresas locales, de las cuales el 54% declaró que vendió menos en 2016 que en 2015, de las cuales el 60% declaró que despidió personal. 6 de cada 10 es un número bastante llamativo, que pone en discusión un poco aquel número que sacó el INDEC, hablando de que bajó la desocupación. De hecho, nosotros del CEPA estamos trabajando en una reestimación, porque hay 20.000 jóvenes que desaparecieron de 2015 a 2016, que no sé dónde están. ¿Crecieron? O crecieron de golpe, o se fueron todos a estudiar, o no se sabe dónde están. Y la verdad que el promedio en términos de desempleo está más cerca de los 10 puntos que de los 7,6, con lo cual es bastante preocupante. Salarios e inflación. Dijo Duhovne que los salarios le ganaron por goleada a la inflación. ¿Los números que ustedes mostraron no? No, la verdad que no. En términos específicos, los salarios de las pymes, el año 2016 la pérdida fue de 14 puntos de poder adquisitivo. Y si uno estima la inflación en términos del 23%, 24%, la pérdida va a ser de 5 puntos. Siempre y cuando la inflación sea esa. Sí. Todavía no sabemos qué va a ocurrir en estos meses con los impactos de las tarifas y con los impactos de la subida del dólar. Con lo cual, me parece que va a estar un poco más alto. En términos generales, en 2 años se perdieron 20 puntos de poder adquisitivo. Es muy difícil que las pymes locales y de la región y de la provincia y del país puedan experimentar, digamos, una dinámica positiva. Juan, ¿qué rubros perdieron? ¿Hubo alguien que ganó en las pymes? Sí, en Bahía Blanca puntualmente aquellas empresas de servicios industriales y algunos servicios particulares que están vinculados con el puerto o el polo petroquímico han mostrado una dinámica positiva, un crecimiento y incluso en algunos casos crecimiento acelerado. Pero es tan solo el 10% del total de las pymes en la ciudad, con lo cual el impacto positivo del polo y del puerto es escaso. Todo el resto mostró situaciones de estancamiento o de crecimiento con relación al año anterior. Y en términos de las expectativas, el 74% de las empresas declaró que en lo que corre de este año y lo que falta de este año no va a realizar inversiones. El 55% espera que las ventas van a continuar cayendo y el 40% que los despidos van a continuar. Digo, eso nos habla un poco de lo que están viendo los propios empresarios de cara a un futuro cercano. Cuando ustedes hablan de pérdida de empleo, ¿sí? Que han rajado gente, ¿son algún tipo de empleo en particular, los gerentes, los más abajo, los del medio? No, en general siempre digamos, se corta por el hilo más fino. En términos de lo que es nuestra ciudad, no hay suspensión de horas extra como hay, por ejemplo, en otros lugares por su componente industrial. No tenemos un componente industrial como supo tener la ciudad, entonces en general los despidos se efectúan directamente y hay una dinámica que está ocurriendo, sobre todo en los comercios, que hay muchas empresas que no pueden bancar a sus empleados en blanco y pasan en negro. Eso es pérdida de poder adquisitivo indirecto, si se quiere, y por supuesto pérdida de derechos laborales. Juan, en el mismo informe ustedes hablan de diversas decisiones de Cambiemos. ¿Ustedes creen que la clave está ahí, en la política Por nacional? supuesto, en términos de política económica, por supuesto, porque la devaluación del 2015 impactó negativamente en el poder adquisitivo. Por supuesto los tarifazos, digo, eso nos afecta a todos, en términos de usuarios y en términos también de vinculado a la producción o el comercio, con lo cual los precios aumentan por vía doble, pero claramente no ha habido un acompañamiento por parte del gobierno ni provincial ni local con los casos que todos conocemos de cierres de empresas y demás. Podemos mencionar varias, Varela, CIB, Dalí, etc. Me parece que falta ahí un acompañamiento, pero está marcado en una lógica provincial, una lógica nacional, digamos, ¿no? Difícilmente un municipio pueda evitar estas cuestiones de política económica que son nacionales, que apuntan más a la valorización financiera, a la renta financiera y a la bicicleta, y no tanto a la producción, y los efectos los vemos muy claramente en nuestra ciudad.
Juan, ¿las perspectivas para el resto de 2017 son parecidas? Son complicadas por dos cuestiones. Creo que esta situación del dólar que no es muy clara, complejiza. Las elecciones, por supuesto, tienen su habitual, digamos, freno en términos a las decisiones, pero sobre todo las cuestiones es que el salario y beneficios como las jubilaciones, las asignaciones van por detrás de la inflación. Y el mercado interno es fundamental para las pymes. Y la verdad es que el gobierno nacional lo está entendiendo de esa manera y los resultados están a la vista de todos, lamentablemente. Juan, hablando de soluciones, pensemos en soluciones. ¿Qué es lo primero para comenzar el repunte? ¿Qué pensás? Y por supuesto mejorar los ingresos, y mejorar las jubilaciones, las asignaciones, no recortar los planes Progresar, tratar de que los salarios estén por encima de la inflación, y ese es el primer paso. Y después, se avanza con un montón de medidas. Me parece que, por ejemplo, la política de precios cuidados, que si bien existe, no tiene el mismo funcionamiento que tenía antes, menos productos, de peor calidad. Eso no fomenta el consumo y no fomenta un consumo, si se quiere, más protegido. Miles de medidas que apunten sobre todas las cuestiones a fortalecer el salario y los ingresos de toda la sociedad, pero específicamente los sectores más vulnerables. No solo por una cuestión económica, sino por una cuestión social también, es muy importante. El que quiera leer el informe, que es como 24 o 25 páginas. Es bastante extenso, sí. Sí, ¿dónde lo puede ver? En nuestras redes sociales, Centro Cepa, y en nuestra página web, que es centrocepa.com.ar. En Cepa de Centro, ¿cierto? Centro de Economía Política Argentina, así es. Gracias, Juan, por venir. Muchas gracias por la invitación. Hacemos la pausa y ya volvemos. Se sienta la gente de Vamos.